Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Tengo un bebé dormilón que duerme como un tronco y te dirán, qué suerte, ¿no?, que puedes dormir por la noche seguido. Bueno, vamos a ver si realmente es necesario despertar a los bebés para que coman. Los bebés o la alimentación de los bebés con la lactancia creo que genera muchísimas dudas, especialmente a padres primerizos. Así que hoy vamos a ver un poquito cómo tenemos que gestionar esa lactancia durante esos primeros meses, tanto si es lactancia materna como si es lactancia de fórmula, porque sería similar. La principal diferencia que existe es que en un caso nosotros sabemos directamente, en el caso de la lactancia de fórmula, lo que come ese bebé. En el caso de la lactancia materna no lo sabemos directamente, pero sí indirectamente. ¿Y cómo se mide indirectamente? Por el crecimiento del bebé y por su aspecto, que nosotros le vemos contento, tranquilo, signos de que ese bebé está bien alimentado. Por lo tanto, no lo vemos directamente, pero sí lo podemos medir indirectamente. Y ahora vamos a ese ¿tengo que despertar al bebé? Vamos a ver. En primer lugar, la lactancia materna o la lactancia a través de leche de fórmula se recomienda siempre, que esto es lo primero que os van a decir, que sea a demanda. Y esto contradice lo que se decía antiguamente de que a los bebés había que alimentarlos cada 3-4 horas. Vale, no lo contradice del todo y ahora vamos a ver por qué. Realmente los bebés son capaces de autorregular su hambre y su apetito. Es decir, si el bebé me pide comer hora y media después de que haya terminado la toma anterior y yo primero compruebo, es decir, llora, que es su forma de comunicarse, y yo compruebo primero que no está mojado, que no tiene pipí, que no tiene cacas, que nada le aprieta, que no tiene frío, que no está demandando simplemente un poco de atención, ¿qué ocurre? Pues le doy de comer. ¿Por qué? Porque me está pidiendo y probablemente pues estará en su modus operandi, ¿no?, de ir regulando poco a poco la cantidad que necesita. Pero ¿qué es lo que he empezado diciendo en el inicio del vídeo? ¡Jo, qué suerte! Tengo un bebé dormilón. Fíjate, desde la primera semana de vida, duerme toda la noche y durante el día, solo me pide un par de veces. Igual no estoy alimentando correctamente a ese bebé porque es muy pequeñito, no tiene todavía esa regulación y yo necesito ir enseñándole también un poquito paso a paso en qué consiste alimentarse. Es decir, puedo estar cometiendo el error de infravalorar los requerimientos o las necesidades de ese bebé. Es decir, las primeras semanas, vamos a poner 1, 2, 3, hasta que veamos que esa lactancia está asentada, sí tenemos que despertar al bebé al menos cada cierto tiempo. Vamos a poner esas antiguas 3-4 horas si no se ha despertado antes, para ver qué pasa. Es decir, si yo le despierto y quiere comer, evidentemente tiene hambre. Yo le voy a ofrecer la comida en ese momento en el que le despierto. ¿Que no tiene hambre? Pues estará despierto un ratito y al cabo de un rato se dará cuenta, uy, este estómago me pide comer, y pedirá él la comida. ¿Qué ocurre cuando esto se alarga en el tiempo? Es decir, si mi bebé por la noche es capaz de dormir toda la noche del tirón desde el principio, aún así, a veces en la primera semana, claro, toda esa noche son muchas horas sin alimento, que el cuerpo del bebé no está preparado igual para tantas horas, es decir, podría tener una hipoglucemia. Bueno, no vamos a ponernos en casos tan extremos. Es muy raro que un bebé pase más de 6 horas, vamos a decir, sin ingerir nada de alimentos. Si nosotros conseguimos hacer coincidir esas 6 horas con el descanso de la madre, nos va a dar la sensación de que hemos dormido toda la noche de un tirón. Es decir,
Si mi bebé esa primera semana yo sé que duerme el periodo más largo, por ejemplo, a partir de las 8 de la noche, pues voy a tratar de hacer coincidir ese horario con mi descanso. Porque claro, si el bebé se duerme a las 8, pero yo me duermo a las 12, para cuando me despierte han pasado 2 horas. Y yo he dormido solo 2 horas. Jo, vaya faena que mi bebé solo duerme 2 horas por la noche. No, ha dormido 6, pero yo solo he dormido 2. Y aquí, bueno, evidentemente no es muy fácil. Parece fácil al principio, pero no es tan fácil hacer coincidir los horarios. A veces podemos decir, venga, aguanto media horita más en una toma, media horita más en la siguiente, y esas 8 ya son las 9. Eso cuesta, lleva tiempo, no es de un día para otro, pero si tengo un bebé dormilón que duerme 6 horas seguidas en horario, vamos a decir, más o menos nocturno, durante todo el día se ha alimentado bien, crece adecuadamente, no le despiertes en esas 6 horas, porque entonces vas a interferir en su regulación del sueño nocturno. Esto lleva otras implicaciones, que quiere decir que de día los bebés tienen que tener luz y ruido, de noche silencio y oscuridad, exactamente igual que un adulto. Tienen que aprender a reconocer cuándo es de día y cuándo es de noche. De día se come, de noche se duerme. Eso implica, por supuesto, un aprendizaje, no es del primer día de un bebé recién nacido. A veces es verdad que, por ejemplo, como os he dicho, esto genera muchas dudas en padres primerizos, de decir, no, es que claro, si mi bebé se pasa 6 horas sin comer, pues es que igual no le estoy alimentando suficiente, ¿no? A las 4 horas le tengo que despertar para que duerma. Como os digo, esto tiene implicaciones en la regulación del sueño. Siempre, y esto es aprendizaje de los padres, va a haber un periodo en el que los bebés duermen más. A veces, por desgracia, nos coincide de día. Y igual se echa una siestorra larguísima, que claro, nos viene fenomenal porque tenemos mucho tiempo para hacer cosas, pero tenemos que tratar de ir desplazando ese sueño más largo a la noche, que es cuando realmente todos debemos coger ese hábito de sueño, empezando también por los bebés. Así que vamos a recapitular un poco. Primeras semanas. Mi bebé duerme mucho, más de 4 horas de día. Pues le despierto, porque tengo que asegurarme de que come suficiente. Si suficiente es muy poquita cantidad, porque los bebés recién nacidos comen muy poquita cantidad, suficiente para crecer. Es muy habitual que los bebés después de la primera o segunda semana, cuando se hace la primera revisión, por ejemplo, en el pediatra, hayan perdido peso respecto a lo que pesaban al nacer. Pensar que en el vientre materno los bebés tienen alimentación permanente, a demanda, y después tienen que esforzarse en comer. Los bebés son muy chiquititos y se cansan muy rápido. Y eso evidentemente también, como lo sabemos, tenemos que saber que tenemos que alimentarlos con mayor frecuencia. Pero claro, es que lo bien que se está mientras duerme el bebé, pues depende de la etapa de crecimiento de los bebés. Primeras semanas me tengo que preocupar de que coma suficiente, especialmente de día. Si de noche alargo un poco las tomas, no pasa nada, porque al final cuando tenga hambre lo va a pedir, pero no le despierto si está durmiendo en un horario adecuado, un horario nocturno. Sin embargo, si esas horas son diurnas, le despierto durante esas primeras semanas y después ya veréis cómo poco a poco se va regulando todo ese horario y acabaremos con una lactancia casi de desayuno, comida, cena y como mucho una toma nocturna, porque evidentemente son muchas horas, de 8 a 8. Imaginaros, pues si mi bebé se duerme a las 8, pues hasta las 8 son 12 horas. Probablemente va a necesitar una toma nocturna que a nosotros nos incomoda porque es nocturna para nosotros, pero para el bebé es necesaria. A este tipo de alimentación en los primeros días o semanas hasta que vemos que el bebé pide adecuadamente la comida, que crece a ritmo adecuado, incluso que recupera esa posible pérdida inicial de peso, entonces, bueno, pues ya pasamos a una lactancia
denominada a demanda. No es necesario que le despertemos en ningún momento, porque poco a poco el bebé va a ir regulando también las tomas. Y esto es algo que ya veréis, si sois primerizos no tenéis con qué comparar, pero ya iréis viendo cómo ocurre con mucha facilidad, especialmente con la lactancia materna. Yo creo que se regula más fácilmente también los horarios que con la lactancia artificial, porque a pesar de que no vemos lo que come, tanto la producción de leche de la madre, como tanto en cantidad como en calidad, están influenciadas por la demanda de los niños, de los bebés. Por lo tanto, la regulación es, vamos a decir, como más realista. No sé si esa sería la palabra, pero bueno, quiero decir que es más adecuada. El biberón tiene siempre la misma composición, más o menos cantidad, será lo que tome en una toma o en otra. Si en una ha comido menos, igual no tenía tanta hambre, es muy probable que en la siguiente coma más. Pero como a mí me ha dicho el pediatra que lo prepare en tanta cantidad, que es la adecuada para su edad, pues va a comer tanta cantidad. Y si se acaba el biberón, yo no sé si se lo ha acabado y es suficiente o necesitaba un poquito más. Lo sabré porque se despertará antes para la siguiente toma. Pero bueno, quiero decir que la regulación a veces es más fácil con la lactancia materna que con la lactancia artificial. Así que bueno, en este vídeo creo que os he dado pistas, ¿no?, para saber si realmente hay que despertar o no. A veces sí, a veces no. Todo depende del momento y de cómo vaya evolucionando ese crecimiento del bebé. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.